Julián descubre que su matrimonio con Clara está construido sobre secretos cuando encuentra mensajes sospechosos en su teléfono. La historia de Julián y Clara parecía perfecta desde fuera, pero dentro de los muros de su hogar, algo oscuro comenzaba a crecer. Fue un pequeño detalle lo que desató el torbellino, un aroma desconocido que Julián percibió al regresar a casa una tarde cualquiera. El perfume era dulce y seductor, pero no era el que Clara solía usar. Aunque al principio quiso ignorarlo, creyendo que quizás lo había traído del tren o de algún encuentro casual en la oficina, la sensación de incomodidad no lo abandonó. Esa noche, Clara estaba más parlanchina de lo habitual, hablando sobre una nueva colega en el trabajo y los retos de un próximo proyecto. Pero Julián apenas podía escucharla. La verdadera chispa fue el descubrimiento de 2 copas de vino en el fregadero, con el cristal todavía húmedo, como si hubieran sido usadas recientemente. Cuando preguntó, Clara respondió con rapidez. «Solo quería relajarme mientras esperaba que llegaras. ¿Qué tiene de malo brindar conmigo misma?» Julián fingió una sonrisa, pero algo dentro de él empezó a tambalearse. La duda tomó forma esa noche, cuando no pudo resistirse a revisar el teléfono de Clara mientras ella dormía. Fue entonces cuando encontró el mensaje. De Martín. Solo unas pocas palabras: «Gracias por hoy. No puedo dejar de pensar en ti». En lugar de reaccionar de inmediato, Julián decidió callar. Se propuso observar, seguir los pasos de Clara, y descubrir por completo la verdad. Aunque no sabía hasta dónde lo llevaría esta búsqueda, estaba seguro de algo: su matrimonio, su vida como la conocía, nunca volvería a ser igual. ¿Quién era Martín? ¿Por qué había llegado a ocupar un espacio en las sombras de su relación? Y lo más importante, ¿qué estaba dispuesto a hacer Julián para recuperar aquello que sentía que ya no le pertenecía? La calma previa a la tormenta estaba a punto de desvanecerse. Clara seguía su vida como si nada hubiera cambiado. Se levantaba temprano, tarareando canciones mientras preparaba el desayuno, y le daba a Julián un beso rápido antes de salir al trabajo. Para cualquier observador externo, era la imagen de una esposa amorosa y ocupada. Pero Julián veía algo más: el brillo en sus ojos parecía menos genuino, y cada una de sus sonrisas tenía la apariencia de un guión ensayado. Esa noche, cuando Clara mencionó que tendría una reunión de trabajo más tarde, Julián sintió como la sospecha le envolvía como una nube oscura. «Te llevo», ofreció, fingiendo una despreocupación que no sentía. «No hace falta», respondió ella rápidamente, desviando la mirada hacia su bolso. «Voy a pasar por casa de una colega antes, y después nos vamos juntas. Será tarde, no te preocupes por esperarme». Julián sonrió y asintió, pero en cuanto Clara salió por la puerta, él se puso en marcha. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba las llaves del coche y la seguía a una distancia prudente. La vio detenerse en un pequeño café del centro, donde un hombre la esperaba en una mesa junto a la ventana. Era Martín. Julián lo supo al instante, aunque nunca lo había visto antes. La forma en que Clara lo miraba, como reía con él, no dejaban lugar a dudas. No era una reunión de trabajo, ni un encuentro casual. Era algo más. Desde su coche, Julián observó cómo Clara parecía transformarse. Esa risa fácil y despreocupada, esos gestos de complicidad, no eran los de la mujer que compartía la mesa con él en su propia casa. Era una Clara distinta, una que parecía pertenecer a otro hombre. El impulso de entrar al café y enfrentarlos lo dominó por un momento, pero decidió contenerse. No estaba listo para la confrontación, no todavía. En su lugar, tomó su teléfono y capturó una foto de ellos juntos, una imagen que se sintió como un golpe final a cualquier duda que aún pudiera quedarle. Cuando Clara volvió a casa esa noche, tenía la misma sonrisa tranquila de siempre. Julián se esforzó por mantener la compostura mientras ella le hablaba de su reunión de trabajo, y del agotador día que había tenido. Pero cada palabra suya sonaba hueca, como si viniera de alguien que no conocía. Esa noche, mientras Clara dormía a su lado, Julián se quedó despierto mirando el techo. La imagen de Clara con Martín seguía atormentándolo. Su vida había cambiado en un instante, y ahora se encontraba atrapado en un laberinto de dudas y secretos. Sabía que no podía fingir por mucho tiempo más, pero tampoco estaba listo para destruirlo todo. Decidió que necesitaba un plan, una forma de enfrentarse a Clara y a la verdad, sin dejar que la ira o el dolor tomaran el control.
El juego de las máscaras había comenzado, y Julián no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Los días siguientes fueron una prueba para Julián. Sabía que Clara estaba escondiendo algo, pero también sabía que no podía enfrentarse a ella sin pruebas claras, sin un plan que lo ayudara a entender hasta dónde llegaba la red de mentiras. Así que optó por la estrategia más difícil, el silencio. Por fuera, todo seguía igual. Julián jugaba su papel de esposo atento, escuchaba las historias de Clara sobre su trabajo y se esforzaba por ocultar la creciente tensión en su interior. Pero, en secreto, había comenzado a vigilarla. Cada vez que Clara salía de casa, Julián anotaba la hora. Cada vez que decía tener una reunión, él buscaba una excusa para seguirla. Durante el día revisaba las redes sociales de su esposa, buscando pistas en los comentarios o publicaciones que pudieran delatar algo más. Una tarde, mientras Clara estaba en la ducha, Julián aprovechó para inspeccionar su computadora. Su corazón latía con fuerza mientras abría el correo electrónico de ella, sabiendo que lo que estaba haciendo estaba cruzando una línea. Allí encontró un archivo reciente titulado Propuesta M. Al abrirlo, descubrió un documento que hablaba de planes, números y lugares. Todo parecía relacionado con un proyecto profesional, pero las iniciales al final del archivo no dejaban dudas. M. Gómez. Era Martín. Ese descubrimiento alimentó su rabia y su dolor. Clara no solo estaba ocultándole algo, sino que parecía compartir una complicidad con Martín que iba más allá de lo emocional. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban piezas importantes, y Julián estaba decidido a encontrarlas. Esa noche, durante la cena, Clara estaba más callada de lo habitual. ¿Todo bien?, preguntó Julián, esforzándose por sonar casual. Sí, solo cansada, respondió ella, apartando la vista rápidamente. La tensión era palpable, como si ambos supieran que algo estaba fuera de lugar, pero ninguno se atreviera a decirlo. Cuando Clara se fue a dormir, Julián permaneció en el estudio, sentado frente a un cuaderno en blanco. Comenzó a escribir, vertiendo en esas páginas todo lo que no podía decir en voz alta. Clara. Cada vez que te miro, siento que estoy viendo a una extraña. No sé en qué momento comenzamos a perder lo que nos hacía a nosotros. Quiero creer que esto se puede arreglar, pero cada día encuentro más razones para dudar. Quiero que me hables, que seas honesta conmigo, pero sé que no lo harás. Y eso me destruye. La carta quedó inacabada. Julián cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón del escritorio. Las palabras escritas no aliviaron su angustia, pero al menos le dieron un momento de claridad. No podía seguir ignorando lo evidente. Esa noche decidió que el silencio no podía ser eterno. Si Clara no le daba respuestas, él tendría que buscar la verdad, sin importar las consecuencias. La calma se estaba acabando, y Julián sabía que la tormenta era inevitable. El silencio se había convertido en un arma de doble filo. Julián, que había decidido observar y esperar, empezó a sentir que su estrategia lo estaba devorando. Clara, por su parte, parecía cada vez más ausente, como si su mente estuviera en otro lugar, más allá de las paredes de su hogar. Una tarde, mientras Clara se alistaba para otra de sus reuniones, Julián tomó una decisión impulsiva. No podía seguir dejando que la duda lo carcomiera, así que se preparó para seguirla nuevamente. Esperó pacientemente en su coche, estacionado a una distancia prudente, observando cómo Clara tomaba un taxi. El recorrido lo llevó hasta un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Julián sintió que el corazón se le salía del pecho mientras veía cómo Clara entraba al lugar. Quiso confrontarla en ese momento, pero algo lo detuvo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si las respuestas no eran tan simples como parecían? Decidió esperar. Pasaron 20 minutos antes de que otro coche se detuviera frente al hotel. De él bajó un hombre de cabello oscuro, bien vestido, que Julián reconoció de inmediato, era Martín. Ambos se encontraron en el lobby del hotel, aunque no pudo escuchar la conversación. Las expresiones en sus rostros lo confundieron. No había rastro de la cercanía que Julián había imaginado. En su lugar, Clara parecía nerviosa, gesticulando con las manos, mientras Martín mantenía una expresión seria. Decidió entrar, cuidando no ser visto. Desde una esquina, observó cómo Clara entregaba a Martín una carpeta gruesa, llena de documentos.
Martín la hojeó rápidamente, asintiendo de vez en cuando, mientras Clara hablaba en voz baja, claramente incómoda. Finalmente, Martín se levantó, estrechó la mano de Clara de manera profesional y se dirigió hacia la salida. Julián, desconcertado, salió antes de que lo vieran y volvió a su coche. No entendía lo que acababa de presenciar. Esto no era un encuentro romántico. Parecía más bien un negocio, pero ¿de qué se trataba? Esa noche, cuando Clara regresó a casa, Julián la estaba esperando en el sofá. Intentó actuar con normalidad, pero su nerviosismo era evidente. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó Julián, esforzándose por sonar casual. Clara titubeó un segundo antes de responder. Bien, nada del otro mundo, ¿por qué preguntas? Solo curiosidad, respondió, fingiendo desinterés. Pero mientras hablaban, su mente estaba en otra parte, intentando atar cabos. ¿Qué había en esos documentos? ¿Y por qué Clara se los entregaba a Martín en un hotel? Más tarde esa noche, Julián revisó nuevamente el correo de Clara mientras ella dormía. Encontró un mensaje reciente enviado a Martín. Todo está listo. Espero que esto funcione. No puedo permitirme más errores. Esas palabras lo llenaron de confusión y ansiedad. Lo que parecía ser una infidelidad ahora era un misterio mucho más complejo. Julián entendió que había algo más grande detrás de los secretos de Clara, algo que aún no alcanzaba a comprender. Esa noche, mientras miraba el techo, una idea se le clavó en la mente como una espina. No solo estaba luchando por su matrimonio, sino también por descubrir quién era realmente la mujer que dormía a su lado. Julián sabía que debía enfrentarse a Clara, pero algo en su interior le decía que aún no tenía todas las piezas. Las escenas del hotel y los mensajes ambiguos lo empujaron a buscar más respuestas antes de dar el paso definitivo. El teléfono de Clara, que había sido una fuente de pistas, ahora parecía más protegido que nunca. Ella lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, y había cambiado la contraseña. Esa actitud solo alimentaba las sospechas de Julián. Sin embargo, todavía tenía un as bajo la manga, el contacto directo con Martín. Fue fácil encontrar a Martín en redes sociales gracias a los correos de Clara. Descubrió que trabajaba como consultor financiero y que tenía una reputación impecable en su ámbito. Decidió escribirle un mensaje directo, corto y contundente. Martín, soy Julián, el esposo de Clara. Necesito hablar contigo. No esperaba una respuesta rápida, pero menos de una hora después, Martín contestó. ¿Qué necesitas saber? Esa respuesta lo tomó por sorpresa. Martín no parecía evasivo ni preocupado, sino más bien dispuesto a cooperar. Julián no perdió tiempo. Quiero saber qué pasa entre tú y Clara. ¿Todo? La respuesta llegó poco después. Esto no es algo para hablar por mensajes. Nos vemos en persona. Café Esquina, mañana a las 5 de la tarde. Te explicaré todo. Al día siguiente, Julián llegó al café con una mezcla de nerviosismo y rabia contenida. Martín ya estaba allí, sentado junto a una ventana con una taza de café intacta frente a él. Se levantó al verlo y le extendió la mano. Gracias por venir, dijo Martín con una calma desconcertante. Julián ignoró el saludo y se sentó frente a él. Quiero respuestas. Nada de rodeos. Martín asintió. Entiendo cómo te sientes. Pero necesito que escuches todo antes de llegar a conclusiones. Habla, exigió Julián, cruzando los brazos. Martín suspiró, tomando un momento antes de comenzar. Clara me contactó hace meses. No por lo que estás pensando. Ella tiene un problema serio, uno que no quería que te afectara. Está relacionado con una deuda importante que su familia contrajo hace años. El corazón de Julián se detuvo. ¿Una deuda? Sí. Su padre hizo varias inversiones fallidas y usó el nombre de Clara como aval sin que ella lo supiera. Los acreedores comenzaron a presionarla, y ella estaba desesperada. Me contactó porque necesitaba ayuda para reestructurar esa deuda antes de que todo colapsara. Julián no sabía qué decir. Todo lo que había imaginado, todo el dolor y la traición que había asumido, parecía desmoronarse ante esta nueva información. Pero aún quedaban preguntas. ¿Por qué lo mantuvo en secreto? ¿Por qué se reunió contigo en un hotel? Martín lo miró con seriedad.
Porque no quería que lo descubrieras. Quería protegerte. Ella sabía que esto podía afectarte emocional y económicamente. Y no quería que cargaras con un problema que no era tuyo. En cuanto al hotel, era solo un lugar discreto para entregarme los documentos que necesitaba. No hay nada más entre nosotros, Julián. Las palabras de Martín eran claras, pero Julián todavía dudaba. ¿Y por qué debería creerte? Martín se inclinó hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Porque no tengo nada que ganar mintiéndote. Lo único que Clara quería era resolver este problema sin arrastrarte a él. Tal vez tomó decisiones equivocadas, pero su intención nunca fue lastimarte. Julián se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Si Martín decía la verdad, Clara no era la traidora que había imaginado, pero seguía siendo culpable de mantenerlo al margen de su vida. Esa noche, Clara notó que Julián estaba más callado de lo habitual. Cuando le preguntó si todo estaba bien, él solo respondió: «Sabes que no lo está. Pero lo hablaremos mañana». Clara no insistió, y Julián pasó la noche debatiéndose entre la rabia, el dolor y una pequeña chispa de comprensión. La verdad estaba comenzando a revelarse, pero aún faltaba enfrentarse a quien realmente importaba, Clara. A la mañana siguiente, Clara parecía inquieta. Tal vez había notado el cambio en Julián o presentía que algo estaba a punto de estallar. Durante el desayuno, él la observó en silencio, dejando que la tensión creciera antes de finalmente romperla. Clara comenzó, con una calma que no sentía realmente. «Tenemos que hablar. Y esta vez quiero la verdad. Toda». Clara dejó su taza de café en la mesa con cuidado, pero sus manos temblaban. «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque su tono traicionaba que ya lo sabía. «De Martín. De las reuniones. De las mentiras. Ya no puedes esconderlo, Clara. Hablé con él». La reacción de Clara fue inmediata. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y temor. «¿Qué te dijo?», preguntó con voz baja, como si le faltara el aire. Julián apoyó los codos en la mesa y la miró fijamente. «Me dijo todo. Lo de la deuda, lo de tu padre. Me contó cómo lo contactaste para que te ayudara a manejar el desastre financiero que tu familia dejó a tus espaldas. ¿Por qué, Clara? Porque nunca me lo dijiste». Clara cerró los ojos, dejando escapar un sollozo ahogado. «No quería que cargaras con eso», confesó. «Tú ya haces tanto, Julián. Trabajas duro, nos mantienes a flote. Esto era un problema que no tenía nada que ver contigo, y no podía arruinar tu vida con algo que mi padre hizo». «Pero lo hiciste de todas formas», estalló Julián, golpeando la mesa con frustración. «¿No te das cuenta de que no se trata solo del problema financiero? Se trata de la confianza, Clara. ¿Cómo esperabas que no me sintiera traicionado cuando descubro todo esto por otra persona?» Clara se llevó las manos a la cara, tratando de controlar las lágrimas. «Lo sé. Sé que me equivoqué. Pero tenía miedo, Julián. Miedo de perderte, miedo de que pensaras que no valgo la pena por todo lo que traigo conmigo. Y, sobre todo, miedo de que si te lo decía, no lo soportaras». Julián respiró profundamente, tratando de controlar la ira que aún sentía. «¿Y qué pensabas? ¿Que mantenerme en la oscuridad era mejor, que la mentira era una solución?» Clara lo miró con los ojos llenos de desesperación. «Pensé que podía arreglarlo antes de que lo descubrieras. Pero todo se complicó. Mi padre dejó de pagar incluso después de que renegocié las deudas, y los acreedores comenzaron a amenazarme. Martín fue la única persona que pude encontrar para ayudarme. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar la habitación. Julián se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro. «Clara, yo habría estado contigo. Te habría apoyado. Pero ahora no sé si puedo confiar en ti. No porque te equivocaste, sino porque elegiste ocultármelo». Ella se levantó también, acercándose con cautela. «Por favor, no digas eso. Sé que te fallé, pero todavía podemos arreglar esto. Juntos». Julián se detuvo y la miró. La mezcla de amor y decepción en sus ojos era evidente. «No sé si quiero arreglarlo, Clara. Necesito tiempo para pensar».
Y tú también deberías pensar en qué significa para ti ser parte de esto, conmigo. Clara intentó protestar, pero Julián levantó una mano, pidiéndole silencio. Esto no es un adiós. Pero tampoco es un punto final. Es un espacio. Ambos lo necesitamos. Esa noche, Clara recogió algunas cosas y se fue a la casa de una amiga. Julián se quedó solo en la casa que antes compartían, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Su mundo no se había derrumbado por completo, pero ahora tenía grietas que no sabía si podrían repararse. Por primera vez en semanas, el silencio fue diferente. Ya no era una estrategia ni una cárcel, sino una oportunidad para reflexionar, para decidir si era posible reconstruir lo que había quedado roto. Los días que siguieron estuvieron llenos de un vacío insoportable. La casa, que una vez resonaba con las risas y los murmullos de la vida cotidiana, ahora estaba impregnada de un silencio espeso. Julián intentaba llenar las horas con trabajo, salidas ocasionales con amigos y largos paseos sin rumbo fijo, pero nada podía acallar la pregunta que latía constantemente en su mente: ¿podía perdonar a Clara? Ella no dejó de intentar comunicarse. Cada día recibía mensajes, algunos largos y emotivos, otros breves, cargados de arrepentimiento. Julián los leía, pero nunca respondía. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Una noche, mientras revisaba viejas fotos en su teléfono, encontró una imagen de ellos durante un viaje a la playa. En la foto, Clara lo miraba con una expresión que él había llegado a considerar el símbolo de su amor, confianza absoluta y un cariño incondicional. Esa imagen le dolió más que cualquier mensaje, porque ahora sabía que esa confianza había sido una ilusión. Esa misma noche, recibió un correo electrónico de Martín, algo que no esperaba. Julián. Siento mucho entrometerme nuevamente, pero creo que necesitas saber algo más. Clara no está al tanto de esto, pero hay un problema adicional con las deudas. Los acreedores no solo han amenazado a su familia, han comenzado a investigar su vínculo contigo. Temen que tus bienes puedan estar involucrados por el matrimonio. Lo menciono porque creo que debes tomar precauciones legales. Martín. El impacto de esas palabras dejó a Julián paralizado. ¿Podrían las decisiones imprudentes de la familia de Clara arrastrarlo aún más profundamente? Sabía que Martín no tenía motivos para mentirle, pero esa revelación añadía un nivel de riesgo que no había anticipado. La llamada de Clara llegó apenas unos minutos después de que leyó el correo, como si hubiera sentido que algo estaba ocurriendo. Esta vez, Julián respondió. ¿Julián? Gracias por contestar, dijo ella, con un tono esperanzado pero cauteloso. Clara, ¿sabías que las deudas de tu familia podrían afectarme también?, preguntó sin rodeos. El silencio al otro lado de la línea fue una respuesta en sí misma. No, no estaba segura. Martín me mencionó algo, pero pensé que aún no era un problema real. Pues lo es, respondió Julián, sintiendo como el enojo volvía a crecer dentro de él. Y ahora, además de todo lo que has ocultado, tengo que preocuparme por proteger lo que he construido. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Lo siento, murmuró Clara, con la voz quebrada. No sé cómo arreglar esto, pero haré lo que sea necesario para protegerte. Eso es lo que dijiste antes, replicó Julián, con una frialdad que sorprendió a ambos. Pero hasta ahora, solo has tomado decisiones sin incluirme. No sé si puedo confiar en que esta vez será diferente. Julián, por favor, suplicó Clara. Déjame demostrarte que estoy dispuesta a cambiar. Sé que te he fallado, pero no quiero que esto sea el final. Julián cerró los ojos, agotado por la tensión de la conversación. Esto no se trata solo de nosotros, Clara. Se trata de todo lo que has dejado fuera de nuestro matrimonio. Necesito tiempo para procesar todo esto, y tú necesitas tiempo para demostrar que de verdad estás dispuesta a ser honesta. Clara aceptó en silencio. Cuando colgaron, Julián sintió que había ganado algo de control sobre la situación, pero el peso de la incertidumbre seguía aplastándolo. Al día siguiente, recibió una nueva llamada, esta vez de un número desconocido. Cuando contestó, una voz grave y firme habló del otro lado. ¿Julián? Soy uno de los acreedores de la familia de Clara. Creo que es hora de que hablemos. El abismo que los separaba de Clara acababa de hacerse aún más profundo. La llamada del acreedor fue corta pero contundente.
El hombre no tardó en explicar sus intenciones. Señor Julián, sabemos que está vinculado legalmente con Clara y su familia. Aunque hasta ahora sus bienes no están comprometidos directamente, queremos asegurarnos de que sea consciente de los riesgos. Si no hay un acuerdo pronto, procederemos con las acciones necesarias. Julián apretó el teléfono con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Entiendo su posición, pero déjeme ser claro, no voy a asumir una responsabilidad que no me pertenece. Esto es algo que Clara y su familia deben resolver. El hombre no discutió, pero antes de colgar, dejó caer una advertencia: espero que pueda convencer a Clara de actuar rápido. Las opciones se agotan. Esa conversación dejó a Julián en un estado de alerta. Lo que antes parecía un problema lejano ahora se había convertido en una amenaza directa. No solo era su matrimonio lo que estaba en juego, sino también su estabilidad financiera y emocional. Esa noche, Clara llamó de nuevo. Julián pensó en ignorarla, pero sabía que era hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Contestó y le pidió que viniera a casa para hablar en persona. Cuando Clara llegó, su rostro mostraba una mezcla de cansancio y arrepentimiento. Se sentaron frente a frente en el comedor, como dos extraños que intentaban encontrar un idioma común. Los acreedores me contactaron, dijo Julián sin rodeos. Clara asintió lentamente, como si ya lo esperara. Sabía que eventualmente lo harían. Han estado presionándome más desde que mi padre desapareció. ¿Desapareció?, preguntó Julián, su voz subiendo de tono. Sí, confesó Clara. No te lo dije porque no quería preocuparte más, pero mi padre dejó el país hace unas semanas. Creo que no podía enfrentar lo que hizo. Julián se recostó en la silla, sintiendo que el peso del problema aumentaba exponencialmente. Así que no solo estamos lidiando con las deudas, sino también con la huida de tu padre. ¿Qué más me falta saber, Clara? Ella bajó la mirada, pero cuando volvió a levantarla, había una determinación en sus ojos que Julián no había visto en semanas. He tomado una decisión. Voy a vender todo lo que tengo, ahorros, joyas, incluso mi parte del negocio. Lo haré para cubrir lo que pueda de la deuda y para sacarte de esto. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Qué harán ellos?, preguntó Julián, incapaz de evitar el tono de reproche. No lo sé, admitió Clara. Pero no puedo seguir protegiéndolos a costa de nosotros. Esto es algo que tengo que hacer, incluso si me quedo con nada. El silencio que siguió fue pesado, pero Julián podía ver que Clara hablaba en serio. Por primera vez, sentía que ella estaba dispuesta a asumir las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, eso no borraba todo el daño que se había hecho. Clara dijo finalmente, con voz firme pero no cruel. Aprecio que estés dispuesta a resolver esto, pero no sé si eso será suficiente para reparar lo que hay entre nosotros. Ya no sé en quién confiar. Ella asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Entiendo. No voy a presionarte. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy dispuesta a demostrarte que puedo cambiar. Esa noche, Clara volvió a marcharse, dejando a Julián solo con sus pensamientos. Pero ahora, algo había cambiado. Aunque las dudas seguían ahí, también había una chispa de esperanza. Clara estaba dispuesta a luchar, y eso era más de lo que había esperado. A la mañana siguiente, Julián recibió otro mensaje inesperado, esta vez de Martín. Julián, encontré algo importante sobre las deudas. Necesitamos reunirnos. Esto podría cambiar las cosas. Con esa nueva pieza en el tablero, Julián sintió que el juego aún no había terminado, y que la verdad completa todavía estaba por revelarse. Julián se encontró con Martín en el mismo café donde habían hablado antes. Esta vez, el semblante del consultor financiero era más serio, casi sombrío. Cuando Julián tomó asiento, Martín colocó una carpeta sobre la mesa, similar a la que había usado Clara para entregarle documentos aquella vez en el hotel. Gracias por venir, comenzó Martín, pero esta vez no hubo cortesías. Lo que voy a mostrarte no es fácil de digerir, pero creo que tienes derecho a saberlo. Julián asintió, impaciente. Martín abrió la carpeta y le mostró un conjunto de documentos. He estado investigando las deudas de la familia de Clara. Hay algo extraño en los registros. Su padre no solo tomó préstamos de forma imprudente, también estuvo involucrado en movimientos de dinero que no tienen sentido,
como si estuviera desviando fondos hacia cuentas en el extranjero. Julián frunció el ceño. ¿Quieres decir que lo hizo intencionalmente, que sabía que todo esto iba a explotar y simplemente desapareció? Martín asintió. Eso parece. Pero hay algo más. Le pasó una hoja en particular. Clara no estaba al tanto de esto, pero al parecer su padre utilizó tu nombre como posible aval en un contrato pendiente. Si no lo investigué mal, esto podría haberte involucrado en un juicio civil. El impacto de esas palabras golpeó a Julián como un martillazo. Su nombre, su estabilidad, incluso su futuro, habían sido puestos en riesgo sin su consentimiento. ¿Clara sabe esto?, preguntó, su voz temblando de rabia. No lo creo, respondió Martín. Pero creo que deberías hablar con ella antes de asumir lo peor. Claramente, no tenía idea del alcance de lo que su padre estaba haciendo. Julián se quedó mirando los documentos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No solo su matrimonio había sido una red de secretos, sino que ahora su propio nombre estaba implicado en una maraña de deudas y deshonestidad. Esa misma noche, Clara llegó a casa. Había insistido en verlo para hablar, y Julián decidió que era hora de enfrentarse a la verdad completa. Clara, quiero que me digas todo, dijo en cuanto ella cruzó la puerta. No quiero más mentiras, más omisiones. Quiero saber qué sabías sobre lo que tu padre estaba haciendo y por qué mi nombre aparece en los documentos de las deudas. El rostro de Clara se llenó de confusión y miedo. ¿Tu nombre? No, eso no es posible. Nunca permitiría que algo así sucediera. Julián arrojó los documentos sobre la mesa. Pues aquí está la prueba. Si no lo sabías, entonces tampoco estabas en control de nada, Clara. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que está pasando? Clara tomó los papeles con manos temblorosas y los leyó en silencio. Cuando terminó, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No tenía idea, murmuró. No sabía que mi padre había llegado tan lejos. Te prometo que nunca quise que esto te afectara, Julián. Julián respiró hondo, tratando de calmarse. No importa lo que quisieras. Lo que importa es que este problema es ahora mío también. Y no porque lo haya elegido, sino porque tú y tu familia me arrastraron a él. Déjame arreglarlo, rogó Clara. Venderé lo que sea necesario, incluso la casa. No permitiré que esto te arruine. Eso no basta, Clara, respondió Julián, su voz más suave pero no menos firme. No se trata solo de arreglar las deudas. Se trata de que rompiste algo entre nosotros que no sé si puede repararse. Clara lo miró con los ojos llenos de desesperación. Haré lo que sea necesario, Julián. Lo que sea. Pero no me abandones. Por favor. Julián se quedó en silencio durante un largo rato, mirándola mientras luchaba por contener sus propias emociones. Finalmente, dijo, Clara, necesito tiempo. Tiempo para decidir si puedo perdonarte, y tiempo para entender si podemos construir algo nuevo a partir de esto. Pero ahora mismo, necesito distancia. Clara asintió con tristeza. Esa noche recogió sus cosas y se fue. Julián, por su parte, se quedó solo en la casa, con los documentos sobre la mesa como un recordatorio de lo que había perdido. A la mañana siguiente, Martín lo llamó. ¿Cómo estás?, preguntó. No lo sé, admitió Julián. Siento que todo lo que era estable en mi vida ahora es un montón de escombros. Entiendo, respondió Martín. Pero si necesitas ayuda con lo legal o cualquier otra cosa, estoy aquí. Gracias, dijo Julián, sin saber si realmente se sentía agradecido. Con el tiempo, Julián comenzó a reorganizar su vida. La relación con Clara quedó en pausa, y aunque ambos seguían en contacto, el camino hacia la reconciliación parecía largo y lleno de obstáculos. Mientras tanto, Julián aprendió algo importante: la confianza no solo se pierde en un momento, sino que reconstruirla lleva un esfuerzo monumental. Clara seguía intentando demostrarle que podía cambiar, pero Julián sabía que solo el tiempo diría si su amor sobreviviría a la verdad. Por ahora, lo único claro era que ambos necesitaban sanar antes de decidir si su historia juntos tendría un nuevo capítulo, o si el libro finalmente se cerraría.